El millonario se rió de la señora de la limpieza negra y le dijo, «Así que te crees muy lista», traduce esto. Pero, «así que te crees muy lista», demuéstralo traduciendo este contrato al mandarín para todos nosotros. La voz de 1900 Richard Blackwood resuena en el vestíbulo de mármol de Blackwood Industries, seguida de las risas de los ejecutivos que lo rodean como hienas, esperando a que comience el espectáculo. Camila Santos, de 34 años, deja de limpiar la mesa de cristal y mira directamente al multimillonario que acaba de convertirla en el entretenimiento matutino. El paño de limpieza todavía gotea en sus manos, pero sus ojos revelan una inquietante calma, como si ese momento fuera solo otro elemento más de una lista mental que lleva años compilando. «Tómate tu tiempo», continuó Blackwood, ajustándose, el Rolex de platino en la muñeca. «Sé que debe de ser difícil para gente como tú entender documentos complejos». Los 15 ejecutivos que asistían a la reunión matutina se rieron más fuerte, algunos grabando la escena con sus teléfonos móviles, anticipando la vergüenza viral que estaba por llegar. Camila se había incorporado a la empresa 2 años atrás después de que su vida académica se desmoronara de forma brutal. Licenciada en Lingüística aplicada por la Universidad de Harvard, con especialización en traducción jurídica y fluidez en 7 idiomas, le habían prometido una brillante carrera, artículos publicados en revistas internacionales, ofertas de trabajo de embajadas y un futuro dorado por delante, hasta que una falsa acusación de plagio lo destruyó todo en cuestión de semanas. El profesor que la acusó, el Dr. Mark, un hombre de su posición y con una reputación impecable, la había expulsado de la universidad y la había destrozado profesionalmente. Le habían prometido una brillante carrera, artículos publicados en revistas internacionales, ofertas de trabajo en embajadas, un futuro dorado por delante, hasta que una falsa acusación de plagio lo destruyó todo en cuestión de semanas. El profesor que la acusó, Dr. Marcus Blackwood, hijo de Richard y actual director de desarrollo internacional de la empresa familiar, un hombre mediocre que había plagiado su trabajo durante su máster, pero que tuvo la astucia de invertir los papeles cuando se dio cuenta de que lo descubrirían. «Papá siempre decía que la diversidad es importante», comentó Marcus aquel fatídico día en la universidad. «Pero algunas personas simplemente no tienen la formación necesaria para este nivel académico». Las palabras aún resonaban en la mente de Camila como una herida que nunca sanó por completo. Mientras el multimillonario continuaba con su espectáculo de humillación, Camila recordaba las noches que pasó traduciendo documentos confidenciales que se habían dejado accidentalmente sobre las mesas después de las reuniones. Contratos en mandarín, árabe, ruso, japonés, idiomas que ella hablaba con fluidez, pero que ellos asumían que eran imposibles para una simple señora de la limpieza negra de los suburbios. Cada documento revelaba más piezas de un oscuro rompecabezas: facturación sistemática, lavado de dinero disfrazado de empresas conjuntas, internacionales, evasión fiscal a escala industrial. Durante 2 años había sido testigo silenciosa de delitos que movían millones de dólares. Su silencio era respuesta suficiente. Marcus Blackwood entró en la habitación con su habitual arrogancia. Algunas personas necesitan saber cuál es su lugar en el mundo. La diversidad tiene sus límites, ¿no, verdad? La risa colectiva llenó la sala como un coro de cuervos. James Mitchell, el director financiero, lo grababa todo con su iPhone, probablemente con la intención de compartir la comedia en grupos ejecutivos privados. Sarah Thompson, la directora de recursos humanos, observaba con una sonrisa cruel, aprobando claramente la humillación pública. Entonces Camila hizo algo que nadie esperaba. Tomó el contrato de las manos de Richard, con movimientos deliberadamente lentos, echó un vistazo rápido a las primeras páginas y comenzó a hablar en un mandarín perfecto. Su pronunciación impecable resonó en la sala como música en un cementerio. El silencio fue instantáneo y absoluto. «Este contrato», dijo volviendo al portugués con una dicción cristalina, «establece una empresa conjunta entre ustedes y la corporación china Louis Holdings.
Interesante cómo la cláusula 47 les permite tomar el control mayoritario si detectan irregularidades financieras en cualquier filial estadounidense. Richard Blackwood palideció como si hubiera visto un fantasma. Esa cláusula estaba enterrada en la página 187 de un documento de 200 páginas, escrito en un lenguaje técnico que pocos abogados occidentales podían interpretar correctamente. Fascinante coincidencia, continuó Camila, con una voz que ganaba en confianza y hacía que el aire de la habitación se volviera más denso. Estoy segura de que la Comisión de Valores y Bolsa estaría absolutamente fascinada de saber cómo está informando de ingresos ficticios de proyectos inexistentes para impresionar a los inversores chinos. El paño de limpieza cayó al suelo, de mármol con un sonido que resonó como un disparo. Estoy segura de que la Comisión de Valores y Bolsa estará absolutamente fascinada al saber cómo están reportando ingresos ficticios de proyectos inexistentes para impresionar a los inversores chinos. El paño de limpieza cayó al suelo de mármol con un sonido que resonó como un disparo en las caras de los ejecutivos. Estaba claro que finalmente habían entendido que no estaban viendo a una humillada señora de la limpieza que estaba siendo puesta en su lugar, sino a alguien que había estado jugando tranquilamente al ajedrez mientras ellos jugaban a las damas con piezas prestadas. Richard abrió la boca para decir algo, pero Camila levantó una mano con tal autoridad natural que el multimillonario se calló instintivamente. «Ah, y Marcus», dijo mirando directamente a su hijo. «Ese artículo sobre estructuras sintácticas en traducciones jurídicas sino-estadounidenses que publicaste el año pasado. Un trabajo fantástico, sobre todo teniendo en cuenta que yo escribí todos los comentarios 3 años antes de que tú supieras siquiera que existía ese campo de investigación. Si esta historia de venganza inteligente y justicia tardía despierta tu curiosidad por saber cómo una humillación pública puede convertirse en la caída más espectacular que ha visto Wall Street, no te olvides de suscribirte al canal, porque lo que sucedió después de esa traducción destruyó no solo fortunas, sino reputaciones que habían tardado décadas en construir. 3 semanas después del incidente de la traducción, como los ejecutivos de Blackwood Industries habían bautizado el episodio, Camila Santos seguía limpiando los mismos suelos de mármol, con la diferencia de que ahora todos la miraban con una extraña mezcla de desconfianza y curiosidad mal disimulada. Richard Blackwood había corrido la voz por toda la empresa de que la pretenciosa señora de la limpieza había memorizado unas cuantas frases en mandarín para impresionar a la gente, una explicación que él sabía que era ridícula, pero que le servía para mantener intacta su autoridad. Marcus, por su parte, evitaba cruzarse con ella en los pasillos, como si su presencia fuera un recordatorio constante de algo que prefería olvidar. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que Camila había convertido cada turno en una operación de inteligencia meticulosamente planificada. A las 6:00 a.m., cuando llegaba al edificio casi vacío, tenía acceso privilegiado a las oficinas aún sin cerrar de los ejecutivos apresurados. La basura era una mina de oro, borradores de correos electrónicos confidenciales, notas de reuniones secretas, documentos descartados que revelaban mucho más de lo que sus autores pretendían. Fue en una de esas mañanas cuando conoció a David Chun, un auditor interno que llevaba 15 años en la empresa. Él estaba trabajando temprano cuando Camila entró a limpiar su. A diferencia de los demás, David la saludó respetuosamente e incluso le ofreció café. «He oído que hablas mandarín», le dijo mientras la observaba organizar los papeles de su escritorio. «Mi abuela nació en Guangzhou. Siempre he querido aprender, pero nunca he tenido tiempo». Camila notó algo en el tono de David, una honestidad poco habitual en aquel entorno. Durante las semanas siguientes, en conversaciones casuales, descubrió que él también había notado irregularidades en los informes financieros, pero que sus intentos de investigar eran sistemáticamente bloqueados por Richard. «Hay algo que no cuadra en las cifras de las filiales de Hong Kong», le confió David una mañana, asegurándose de que estaban solos. «Los contratos que recibo para auditar no coinciden con los ingresos declarados.
Es como si hubiera dos versiones de todo. Fue entonces cuando Camila supo que había encontrado a su aliado. Mientras tanto, Richard Blackwood intensificó su campaña de humillación sutil durante las reuniones ejecutivas. Hacía bromas sobre los empleados que veían demasiado YouTube y creían que sabían idiomas, y le ordenó a Linda, la secretaria, que le diera a Camila tareas de limpieza adicionales, siempre acompañadas de comentarios despectivos sobre las personas que no sabían su lugar. No sabían su lugar. Marcus fue aún más lejos y empezó a dejar deliberadamente documentos complejos en árabe y ruso en su escritorio, acompañados de notas sarcásticas. Ya que eres tan lista, ¿qué tal si traduces estos dos? Era su cruel forma de comprobar si la humillación pública había sido suficiente para ponerla en su sitio. Lo que no sabía era que Camila traducía todos los documentos religiosamente, descubriendo detalles sobre empresas conjuntas fantasma en Oriente Medio y operaciones cuestionables en Europa del Este. Cada una de las provocaciones de Marcus se convertía en más pruebas contra su propia familia. El verdadero punto de inflexión llegó cuando David, ganando confianza en Camila, le mostró algo que le había estado atormentando durante meses. Una memoria USB que contenía copias de seguridad de todos los informes financieros originales antes de las revisiones de Richard. Lo guardé todo, le susurró mientras le entregaba el dispositivo. Sabía que algún día sería necesario, pero si descubren que fui yo quien lo filtró, nadie lo descubrirá, le aseguró Camila con los ojos brillantes de determinación. ¿Tienes familia, una esposa y 2 hijos pequeños? Entonces, déjalo en mis manos. Cuando esto termine, tú seguirás teniendo tu trabajo. Ellos no. Esa noche, Camila trabajó hasta las 3:00 am en su pequeño apartamento, cotejando los datos de los documentos traducidos con los archivos originales de David. El rompecabezas finalmente estaba encajando. Blackwood Industries había creado una compleja red de empresas fantasma en al menos 6 países, moviendo dinero a través de contratos ficticios y declarando ingresos inexistentes para atraer a Pinovism inversores chinos. Aún más devastador, descubrió que Marcus había utilizado su posición en la universidad para validar académicamente algunas de estas operaciones fraudulentas, escribiendo opiniones técnicas que daban credibilidad científica a los planes de su padre. El plan de Camila tenía 3 fases. La primera estaba casi completa: reunir pruebas irrefutables. La segunda implicaría a los contactos que había cultivado durante sus años en Harvard, periodistas de investigación y fiscales federales que conocía de sus días en los que su futuro era prometedor. Pero la tercera fase era su obra maestra personal. Una semana antes de que los inversores chinos tuvieran previsto visitar la empresa para cerrar el acuerdo de $500 millones, Camila hizo algo que sorprendió incluso a David. Se ofreció voluntaria para ayudar a organizar el evento. Linda casi se atraganta con el café cuando recibió la solicitud. ¿Quieres trabajar más?, preguntó con recelo. Necesito el dinero, respondió Cam con estudiada sencillez. Y necesitarás toda la ayuda que puedas conseguir con los invitados internacionales. El café cuando recibió la petición. ¿Quieres trabajar más?, le preguntó con recelo. Necesito el dinero, respondió Camila con estudiada sencillez. Y necesitarás toda la ayuda posible con los invitados internacionales. Richard aprobó personalmente la petición, viendo una oportunidad perfecta para humillarla aún más. Que trabaje entonces, dijo riendo. Será interesante ver cómo se comporta con los chinos de verdad. Lo que Richard no podía imaginar era que Camila había pasado las últimas 2 semanas en contacto directo con Louis, el director general de la empresa china, a través de correos electrónicos escritos en un mandarín perfecto, no como una señora de la limpieza anónima, sino como una consultora independiente especializada en cumplimiento internacional, preocupada por las irregularidades que podrían comprometer la inversión, mientras pulía los suelos de mármol de Blackwood Industries en vísperas del evento más importante de la historia de la empresa. Camila sonrió discretamente en su bolsillo. Su teléfono móvil vibró con mensajes de confirmación. Todo estaba listo.
Richard y Marcus Blackwood estaban a punto de descubrir que subestimar a una mujer negra, con un doctorado en lingüística y sed de justicia, había sido el mayor error estratégico de sus privilegiadas vidas. Pero, se darían cuenta a tiempo de que la sencilla señora de la limpieza no solo tenía sus carreras en sus manos, sino también el control total sobre la narrativa que se desarrollaría al día siguiente y lo que sucedería cuando descubrieran que ella no estaba jugando al ajedrez sola, sino dirigiendo una partida en la que ellos ni siquiera sabían que eran meros peones. El gran salón de cristal de Blackwood Industries nunca había recibido una delegación tan importante. Louis y sus 5 ejecutivos ocupaban la mesa principal, mientras Richard Blackwood presentaba las cifras finales del acuerdo de $500 millones con la confianza de alguien que nunca había sido cuestionado. Como pueden ver, nuestro crecimiento en el mercado asiático ha sido exponencial, declaró Richard, señalando unos gráficos coloridos. La asociación con ustedes representará el siguiente nivel de nuestra expansión global. Sonrió Marcus con arrogancia mientras observaba a Kama servir café a los invitados. Para él era la imagen perfecta, la pretenciosa señora de la limpieza finalmente en su lugar. Fue entonces cuando Louis hizo algo completamente inesperado. Se levantó y se dirigió directamente hacia Kama. «Señorita Santos», dijo en un mandarín, perfecto, haciendo que la sala se quedara en silencio. «Me gustaría que me explicara las discrepancias que ha identificado en los informes financieros». Richard se quedó sin color. Marcus dejó caer el bolígrafo y el sonido resonó como un disparo. Camila se enderezó y se transformó por completo. Ya no era la señora de la limpieza invisible, sino una profesional segura de sí misma que había orquestado ese momento con precisión quirúrgica. «Señor Loesch, he identificado al menos 12 irregularidades graves en los documentos presentados para su revisión», respondió en un mandarín fluido, tal y como habían acordado en sus comunicaciones previas. Richard tartamudeó. «No tengo autoridad para... to have the authority to...» «Liense», ordenó Louis. «Continúe, por favor». Camila activó el proyector y sustituyó los gráficos de Richard con su presentación. La primera imagen mostraba 2 versiones del mismo informe, una con cifras infladas y otra con datos reales. La filial de Hong Kong declaró unos ingresos de 80 millones en el último trimestre. Camila explicó que los documentos internos muestran unos ingresos reales de solo 31 millones, una diferencia de 49 millones en declaraciones falsas. Marcus intentó intervenir. «Eso es una invasión de la privacidad. Ella no acceso a esos documentos». Camila sonrió con calma. «Durante 2 años dejasteis deliberadamente documentos confidenciales en vuestros escritorios, asumiendo que una simple señora de la limpieza no sería capaz de entenderlos». La segunda proyección mostraba contratos en ruso y árabe, con traducciones precisas. Estos documentos revelan una red de empresas ficticias en 6 países, creadas para blanquear dinero y simular ingresos inexistentes. ¿Podéis demostrar su autenticidad?, preguntó Louis. «Por supuesto», respondió Camila. Conectó su teléfono móvil al sistema de audio. La voz de Richard resonó en la sala. «El problema es que los chinos son muy detallistas. Si encuentran alguna inconsistencia, el trato se vendrá abajo. Tenemos que ajustarnos a las cifras antes de enviar el informe final». Richard intentó acercarse a ella. Eso se sacó de contexto. David Chun entró con una caja de documentos. La auditoría que solicitó la señora Santos ha sido completada. Todos los documentos originales están aquí, incluidas las copias de seguridad de los informes anteriores a los cambios. Marcus estalló. «Traidor, llevas trabajando para nosotros 15 años. Sí, lo hice». David corrigió. «Mi carta de renuncia está en tu escritorio junto con un informe para la SEC». Camila proyectó la prueba definitiva. Correos electrónicos en los que Marcus instruía a universidades para que validaran académicamente las operaciones fraudulentas, utilizando su posición como doctor para dar credibilidad a los planes. «No solo has defraudado a los inversores», dijo Camila mirando a Marcus,
sino que has corrompido a instituciones académicas para legitimar tus delitos. Louis llamó discretamente a una asistente que comenzó a fotografiar todos los documentos. Louis Holdings tiene una política estricta contra el fraude. Nos gustaría ofrecerte un puesto como directora de cumplimiento para nuestras operaciones en EU. Acepto, respondió Camila con dignidad. Pero primero una última observación. Se volvió hacia los Blackwood. Pasasteis 2 años humillándome, asumiendo que una mujer negra tenía la inteligencia para entender sus operaciones, pero cada vez que me subestimaron, me dieron acceso a más pruebas. Richard intentó una maniobra desesperada. Nadie creerá la palabra de una antigua señora de la limpieza. Louis sonrió fríamente. La señorita Santos no es una antigua señora de la limpieza, es una experta con un doctorado en lingüística, por Harvard. Verificamos sus credenciales antes de nuestra primera conversación. Los flashes estallaron mientras los periodistas grababan la implosión de los Blackwood. 2 agentes federales entraron en la sala. Richard y Marcus Blackwood anunciaron un agente. Queda arrestado por fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración. Cuando las esposas hicieron clic, Richard gritó: «Esto no puede estar pasando, somos los Blackwood». Camila observaba en silencio, con expresión serena en contraste con el caos. 2 años de humillación se habían convertido en justicia absoluta. Pero, ¿era el arresto de los Blackwood solo el comienzo de la transformación que Kama había planeado para esa empresa? ¿Qué otras revelaciones se escondían aún en los archivos que había recopilado durante meses de investigación silenciosa? 6 meses después de lo que los medios de comunicación denominaron el escándalo Blackwood, Camila Santos se ajustó su chaqueta de alta costura y miró por la ventana del piso 40 de lo que ahora se llamaba Santos Lu International Holdings. La vista panorámica de Manhattan nunca había sido tan agradable. La transformación había sido radical bajo su liderazgo como directora de cumplimiento global. La empresa no solo había sobrevivido al escándalo, sino que había prosperado de manera extraordinaria. Los inversores chinos, impresionados por su integridad y competencia, habían ampliado su inversión a $800 millones, creando una de las mayores asociaciones sino-estadounidenses del sector. David Chun, ahora ascendido a director financiero, llamó a su puerta con los informes trimestrales. Las cifras son espectaculares, Camila. Un crecimiento del 340% en las operaciones internacionales y 0 irregularidades en las auditorías. Y sonrió. Acabamos de ser nombrados la empresa más ética del año por Forbes. Los antiguos propietarios preguntaron a Kama, incapaz de ocultar su satisfacción. Richard Blackwood fue condenado a 15 años de prisión federal por fraude electrónico y blanqueo de dinero. Lo perdió todo. Mansiones, yates, cuentas en bancos suizos, cumpliendo su condena en una prisión de seguridad media en Arizona. David hojeó algunas páginas. Marcus lo había pasado aún peor. Además de 12 años de prisión, había perdido su doctorado y se le había prohibido el acceso a todas las universidades estadounidenses y europeas. Había oído que ahora daba clases particulares de inglés por internet para llegar a fin de mes. La ironía era deliciosa. El hombre que había destruido la carrera académica de Kama por prejuicios, ahora dependía de clases en línea para pagar el alquiler de un apartamento de una habitación. Linda Carter, la arrogante exsecretaria, había sido despedida por complicidad en los planes fraudulentos. Actualmente trabajaba como recepcionista en un consultorio dental y ganaba 1/3 de lo que ganaba antes. «Hay algo que tienes que ver», dijo David, entregándole una revista de negocios en cuya portada aparecía una foto de Camila con el titular «De limpiadora a directora ejecutiva, la venganza más inteligente de Wall Street». El artículo de 8 páginas contaba toda la historia, desde su humillación pública hasta la espectacular caída de los Blackwood. El artículo la describía como una de las ejecutivas más respetadas de la nueva generación, que había demostrado que la inteligencia y la integridad siempre prevalecían sobre la arrogancia y los prejuicios.
Esa tarde, Camila visitó su antiguo barrio para la inauguración del Centro Educativo Santos, un complejo de 3 edificios que había financiado para ofrecer cursos gratuitos de idiomas y formación profesional a la comunidad. Camila siempre ha sido especial, dijo doña Marcia, su antigua vecina, con emoción, cuando limpiaba las oficinas. Sabía que temporal, las personas como ella han nacido para liderar, no para servir. Más de 200 personas asistieron al evento. Jóvenes negros y latinos se acercaron a ella para tomarle fotos, viéndola como prueba de que era posible romper barreras aparentemente insuperables. Mi trayectoria demuestra que nuestra mayor venganza contra los prejuicios es el éxito, dijo Camila a la multitud. Cada vez que alguien intenta menospreciarnos por nuestro color, origen o género, debemos transformar esa energía en combustible para llegar más lejos de lo que ellos jamás imaginaron posible. Elui, que había volado desde China especialmente para el evento, anunció una sorpresa. Santos Lu Holdings destinará $50 millones a becas de traducción y derecho internacional para estudiantes de comunidades desfavorecidas. Lo llamamos el programa Camila Santos porque creemos que el talento excepcional existe en todas partes, solo necesita una oportunidad. Esa noche, en su ático del Upper East Side, Camila recibió una llamada inesperada. Era Richard Blackwood, llamando desde la cárcel. Camila, su voz estaba quebrada, derrotada. Solo quería decirte que tenías razón en todo. Lo siento, te subestimé. Richard. Ella respondió con calma. No me subestimaste, me despreciaste por puro prejuicio. Es una diferencia importante, lo sé, y ahora estoy pagando el precio. Mi familia lo ha perdido todo. Mis amigos me han abandonado. Has ganado completamente. No, Camila le corrigió. Yo no gané, gané contra mí mismo. Convertí tu humillación en combustible para mi éxito. Esa es la diferencia entre la venganza y la justicia. Después de colgar, Camila contempló las luces de la ciudad a través de la ventana de su escritorio. 3 ofertas de trabajo esperaban su respuesta. Una de la ONU, otra de la Casa Blanca y una tercera para dirigir una nueva consultora internacional. Hace 2 años limpiaba suelos, y la trataban como si fuera invisible. Hoy, ejecutivos multimillonarios competían por su atención y su experiencia. No había venganza más dulce que el éxito genuino construido con inteligencia e integridad. La verdadera lección de la historia de Camila Hila Santos no era destruir a los enemigos, sino convertir los obstáculos en oportunidades. Richard Blackwood intentó humillarla porque creía que el lugar de una mujer negra era servir café, no dirigir empresas. Lo que no sabía era que cada intento de menospreciarla solo reforzaba su determinación de demostrar que el talento no tiene color, género ni origen social. La mejor venganza no es destruir a quienes te han hecho daño, sino construir algo tan grande que se den cuenta de que nunca estuvieron a la altura de tu verdadero potencial. Camila convirtió 2 años de humillación en una vida de éxito, y eso es una victoria que nadie le puede quitar.